Sean bienvenidos a nuestro recorrido por el Castillo de Chapultepec, recorrido que fue llevado a cabo por Umaña Errejón María Elena, Tagle Roldán Samuel, Bautista Juárez Juan Carlos, Doris Tapia Itzel y Camacho González Isaac, o sea, yo, su presentador. Para comenzar este recorrido debemos hablar primero de Agustín de Iturbide, quien proclamó la independencia en México el 24 de febrero de 1821 en Iguala. La independencia se proclama a través del manifiesto llamado el Plan de Iguala, en donde se llama a la unión de los mexicanos y españoles, junto con el respeto a la Iglesia Católica Romana. Este manifiesto propone un sistema de gobierno monárquico en donde el emperador sería elegido entre los miembros de las familias reales europeas, específicamente españolas. El 30 de julio desembarcó el recién designado capitán general Juan O'Donojú. Juan O'Donojú tenía por encargo implementar las reformas liberales en la Nueva España. Sin embargo, sus instrucciones habían sido de hacía 4 o 5 meses, por lo que se le presentó la independencia mexicana como un hecho consumado. Iturbide y Juan O'Donojú se reúnen el 24 de agosto en Córdoba para firmar el Tratado de Córdoba, en donde se reconocía al Imperio Mexicano. Sin embargo, este tratado fue desconocido por España. Dentro del Tratado de Córdoba se especificaba que el trono sería ofrecido a Fernando VII. En caso de que éste rechazara la propuesta, serían 4 los candidatos ya concretos a los cuales se les ofrecería esta oportunidad. Sin embargo, en caso de que ninguno aceptara, el Congreso mexicano sería quien designaría al nuevo emperador. Tristemente, Juan O'Donojú fallece 10 días antes de nombrar comisionados para negociar la situación en Madrid. Iturbide tenía en su poder el poder enviar emisarios a Madrid, pero no lo hizo. Después de que la República fuera un hecho total en México, provocó una gran variedad de cambios en él. Uno de esos cambios que se desarrolló en la República fue que se adoptaron nuevas etiquetas. Una de esas etiquetas eran los sostenedores que pertenecían al Imperio Mexicano, pero tras su caída se convirtieron en republicanos centralistas que abogaban por un régimen fuerte y centralizado. Otra etiqueta es del republicano que estaba en contra de Iturbide, que se convirtieron en federalistas y abogaban por una federación de estados, según el modelo de los Estados Unidos. También después hubo un cambio importante. El Congreso Constitucional se reunió en 1823 para tiempo después adoptar una constitución federal que era parecida a la de Estados Unidos por parte de los federalistas, lo cual inició un proceso en la Constitución mexicana
en llevar a cabo la división del país en 19 estados y elegir sus respectivos gobernadores y legislaturas. También se estableció la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y aclarando que en México solo habría la religión católica, romana y apostólica. Otros tipos de cambio que pasó en la República fue que al desaparecer la autoridad real y al no existir una nobleza o una burguesía fuerte, el vacío fue ocupado por los héroes populares del ejército victorioso. Ya fuera federal o centralista, un general sería el presidente de la República. En México también se adoptó la práctica de elegir a un presidente y a un vicepresidente. El primer presidente fue el federalista liberal, el general Guadalupe Victoria, y el vicepresidente, el general Nicolás Bravo, ya que estos dos recurrían a las sociedades masónicas, la cual los centralistas tenían a ser masones de rito escocés, mientras que los federalistas, con el apoyo del ministro de la Nueva República, Joel Poinsett, eran miembros de la masonería del rito yorkino. El nacionalismo mexicano se convirtió en una arma conveniente y eficaz en su ofensiva, en la que usaron la religión como contrapartida del nacionalismo. Los centralistas se vengaron de la destitución de Alamán con una campaña en contra del ministro norteamericano Poinsett, que era protestante. Bravo pronto fue derrotado por el general Guerrero. Guerrero escogió la causa federalista. En la República, los federalistas se dividieron en moderados y radicales. Los centralistas siguieron al candidato moderado, el general Manuel Gómez Pedraza, y que su oponente era el general Guerrero, el líder de los federalistas. Así fue como Gómez Pedraza fue elegido presidente y el general Anastasio Bustamante vicepresidente. Pero a Guerrero esto nunca le gustó, se negó a aceptar el resultado. Guerrero se negó a aceptar el resultado y Zavala en su nombre organizó una revolución que triunfó en la capital en diciembre de 1828. Así Guerrero era un héroe popular de la guerra contra España, era un símbolo de la resistencia mexicana a todo lo español. Pronto se decretó la expulsión de los españoles que aún vivían en la República y se empezó a preparar la resistencia de una invasión española, que se esperaba desde hace tiempo. La tan esperada Revolución Española empezó a finales de julio de 1829, en la cual se congregó la llamada de la Unión al general Santana, y rápidamente los españoles fueron aplastados, convirtiéndose en un héroe de guerra. Así el grupo católico conservador renovó su campaña contra la administración de Guerrero. Así Zavala fue obligado a renunciar el 2 de noviembre al cargo de ministro de Hacienda de Guerrero, por la participación de aumentar sus ingresos por un decreto de impuestos para la dichosa Revolución Española, la cual perdía. El 1 de enero de 1830, Bustamante actuó como presidente y formó su gabinete, abiertamente conservador, que salvaguardaron los derechos de propiedad, para establecer un acuerdo con España y con la sede. Guerrero, que fue capturado en enero de 1831 y ejecutado a las pocas semanas por orden del gobierno central, fue una advertencia para que los hombres, considerados tanto social como étnicamente inferiores, no soñaran con ser presidentes. Tiempo después de la Revolución Española y de la ejecución de Guerrero, la economía y las finanzas del país mejoraron. Así Alamán creó un banco gubernamental llamado el Gobierno Bustamante Alamán. El gobierno de Bustamante Alamán puso las bases para la revolución industrial en el sector textil, siendo importante en México que ya contaba con 50 factorías que podían promover a la población de tejidos de algodón baratos. Así la industria era especialmente importante en la Ciudad de México y que tenía relación de la tradicionalmente textil de Puebla y en el estado algodonero de Veracruz. En marzo de 1833, Santana fue elegido presidente y Gómez Farías vicepresidente. Gómez Farías inició un amplio programa de reformas. Se derogó la obligación, según la ley civil, de pagar diezmos y su pago se volvió totalmente voluntario. Permitió que los frailes y las monjas salieran de los monasterios o conventos si así lo quisieran. En Yucatán, en 1839, se abrazó el federalismo y se rebeló en contra de México, convirtiéndose en un estado independiente. Los mayas se rebelaron en 1847 con el fin de erradicar a la población blanca, siendo una guerra de castas. Los trabajadores rurales eran comprados y vendidos al precio de una deuda. Melchor Ocampo fue el primer hacendado liberal que escribió sobre la delicada situación del sistema laboral en el México rural, señalando que
Canceló las deudas de sus peones 4 veces. Algunos hombres eran libres, pero en caso de tener una mala cosecha, morían de hambre. Pero los peones podían tomar maíz prestado, que significaba una gran ventaja. Las diferencias sociales y étnicas parecían ser aceptadas por todos, y los peones y campesinos no parecían que se resistieran a ser parte de esto. En 1846, la deuda pública extranjera alcanzó los 51 millones de pesos, siendo que los pagos se daban puntualmente hasta 1854. En 1851, el déficit presupuestario ascendía a 13 millones de pesos. Es, el 17 de marzo de 1853, el Congreso eligió a Santa Anna como presidente y Santa Anna tomó la presidencia el 20 de abril de ese mismo año. Y Lerdo de Tejada fue el secretario del nuevo Ministerio de Fomentación. En los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí se desarrolló un movimiento revolucionario agrario, y los criollos yucatecos salvaron su piel y sus propiedades, siendo la capital ocupada el 15 de septiembre, siendo el día siguiente que Santa Anna dimitió como presidente y salió del país, siendo que la derrota se le atribuye a su traición e incompetencia. Se negoció el Tratado de Paz y finalmente se firmó el 2 de febrero de 1848, perdiendo lo que ya se había perdido: Texas, Nuevo México y California. Gómez Farías Santa Anna, conocidos por su odio a Estados Unidos, Santa Anna en su exilio cubano habría previsto esa reacción. Tácticamente se entendía que Santa Anna volvería a ser presidente y Gómez Farías vicepresidente, por lo que se ocuparon de la capital y se restauró la Constitución de 1824. Dirigieron el ejército y, con el fin de cubrir las necesidades del ejército, nacionalizó propiedades de la iglesia. El 9 de marzo, mientras la capital del país se sumergía en la guerra civil, el ejército de Estados Unidos, dirigido por Winfield Scott, desembarcó cerca de Veracruz y las fuerzas invasoras entraron en Puebla en mayo. Los trabajadores rurales eran comprados y vendidos al precio de una deuda. Melchor Ocampo fue el primer hacendado liberal que escribió sobre la delicada situación del sistema laboral en el México rural, señalando que canceló las deudas de sus peones 4 veces. Algunos hombres eran libres, pero en caso de tener una mala cosecha, morían de hambre. Pero los peones podían tomar maíz prestado, que significaba una gran ventaja. Las diferencias sociales y étnicas parecían ser aceptadas por todos, y los peones y campesinos no parecían que se resistieran a ser parte de esto. Destituido a finales de 1844, fue encarcelado y después mandado al exilio hasta su muerte. En 1843, Gran Bretaña y Francia arreglaron una tregua entre México y Texas, pero esta no llevó al reconocimiento de la independencia de Texas por parte de los mexicanos. Santa Anna anunció que su anexión a Estados Unidos equivaldría a declarar la guerra. La anexión fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en febrero. En diciembre de 1845, el general Paredes se rebeló con el pretexto de que el territorio se iba a desintegrar y manchar el honor nacional. Paredes se convirtió en presidente a principios de enero de 1846 y dio inicios de sus ideas cuando mencionó que buscaban un poder fuerte y estable para proteger la sociedad. En 1851, el gobierno del general Arista fue atacado por los conservadores, los liberales radicales y los seguidores de Santa Anna. La marea avanzaba en contra de los liberales moderados, que, según el sentir popular, habían traicionado a la nación al haber firmado el Tratado de Paz y por vender la mitad de su territorio. Estos eran los responsables del desastre existente. El 17 de marzo de 1853, el Congreso eligió debidamente a Santa Anna como presidente, y el gobierno le pidió que regresara. Cuando Santa Anna desembarcó en Veracruz, fue recibido por Miguel Lerdo de Tejada, que había sido enviado como representante de los liberales radicales. Santa Anna tomó posesión de la presidencia el 20 de abril de 1853. Formó un gabinete mixto, con el conservador alemán en el Ministerio de Asuntos Interiores y Exteriores, y el liberal independiente Antonio de Haro y Tamariz como ministro de Hacienda.
además de Lerdo de Tejada como secretario del nuevo Ministerio de Fomento, quien trabajó en pro de la construcción de las líneas telegráficas. Santa Anna gobernó sin una constitución, ya que se suspendió la de 1824, y en su lugar no se proclamó ninguna otra. Bien pudo haber restaurado la Constitución centralista de 1843, pero, aunque era conservadora, limitaba severamente el poder del presidente. Durante los primeros meses de su gobierno, Santa Anna perdió a sus dos principales ministros. Alemán murió en junio y Haro dimitió en agosto, tras haber fallado en su intento de cubrir el déficit presupuestario. Al ocurrir esto, el clero protestó en contra de su política, y Santa Anna tuvo que buscar otros medios para encontrar dinero. En marzo, unas pocas semanas antes de que éste se convirtiera en presidente, los Estados Unidos se apropiaron de lo que ahora es una parte de Arizona. México no tenía ninguna fuerza para expulsar a los invasores, y se les propuso venderla a los Estados Unidos. Del precio de venta establecido, de 10 millones de pesos, México iba a recibir inmediatamente 7 millones. En 1853 obtuvo el derecho a poder nombrar a su sucesor. Además, de acuerdo con su posición, también favoreció mucho a la Iglesia, permitió el regreso de los jesuitas y abolió la ley de 1833, que había anulado el reconocimiento civil de los votos monásticos. Limitó la libertad de prensa y envió a varios liberales a prisión y al exilio. La guerra con los Estados Unidos indudablemente había dejado una huella profunda en la mente de la mayoría de los liberales. En 1848, Ocampo clasificó la lucha entre los estados y el gobierno central federal como una anarquía sistemática. Servando Teresa de Mier consideraba que México necesitaba un gobierno central fuerte en la primera fase de su independencia. Por lo tanto, los liberales se convirtieron en tan centralistas como sus rivales conservadores. La nueva Constitución, aprobada el 5 de febrero de 1857, tras un año de discusiones, conservó la estructura federal, pero, significativamente, mientras que el título oficial del documento de 1824 había sido el de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ahora se llamaba Constitución Política de la República Mexicana. Ahora Álvarez tenía la oportunidad de castigar a los grupos dominantes y vengar la muerte de Guerrero, pero sus objetivos se vieron un poco limitados al fortalecer su control sobre el sur y ampliar el estado de Guerrero al colocar las fronteras más cerca de la capital. A su vez, formó un gabinete con los liberales radicales, o puros, como se les llamaba. Reservó el Ministerio de la Guerra a Comonfort. Le confió la cartera de Asuntos Exteriores a Melchor Ocampo y nombró a Benito Juárez para el Ministerio de Justicia, a Guillermo Prieto al frente del Tesoro y a Miguel Lerdo de Tejada para Ministerio de Fomento y a Ponciano Arriaga para el Ministerio del Interior. Lo que todos compartían en común, excepto por Lerdo, era que habían sido perseguidos por Santa Anna. Ocampo y Benito Juárez se hicieron amigos en Nueva Orleans, donde se reunieron los liberales, ya que él era el único indio del grupo, que había sido gobernador de Oaxaca y que se había tenido que exiliar por haberse opuesto a Santa Anna. Juárez se convirtió en un liberal radical. Como ministro de Justicia, Juárez promulgó una ley que restringió la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos a las cuestiones religiosas. También propuso arrancar algunos privilegios a los militares. Comonfort nombró un gabinete de liberales moderados, pero ya era demasiado tarde. En diferentes partes del país se habían rebelado grupos de seglares, oficiales del ejército y curas, bajo el grito de religión y fueros. Lerdo de Tejada, el liberal radical, que desde el Consejo Municipal de la capital colaboró con la ocupación armada de Estados Unidos y después con el reaccionario Santa Anna en el Ministerio de Fomento, había sido pesimista en cuanto a la capacidad de México para realizar una revolución liberal. En 1856 tuvo la oportunidad de llevar a cabo un programa de anticlericalismo radical. La principal característica de la llamada Ley Lerdo
fue que la Iglesia debía vender todas sus propiedades, tanto urbanas como rurales, a quienes las tenían arrendadas y establecidas a un precio que las hiciera atractivas para los compradores. Según la ley, en el futuro, la Iglesia no podría adquirir o poseer propiedades. Por lo tanto, la Iglesia no tendría protección y se enfrentaría a un despojo gradual. La ley Lerdo entró en efecto inmediatamente. A pocos meses de haberse aplicado la ley, se hizo evidente esta situación, confusa y compleja, respecto a las propiedades desamortizadas, y se vio claramente que no se podía permitir que durara indefinidamente. Mientras tanto, José María Iglesias, el nuevo ministro de Justicia, estaba trabajando en una ley para limitar los aranceles parroquiales. La ley Iglesias estableció como válidos los aranceles que se pagaban en el periodo colonial o al principio de la independencia de México, los cuales evidentemente eran muy bajos. Prohibió que se cobrara a los pobres, que fueron definidos como aquellas personas que ganaban lo mínimo para vivir. La nueva Constitución reconocía la plena libertad a todos los ciudadanos. Los mexicanos, por más pobres que fueran, disfrutaban del derecho de votar y de ser elegidos. Además, se declararon los derechos humanos y el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada. El ejército se apoderó de la ciudad, disolvió el Congreso y arrestó al nuevo presidente del Tribunal Supremo, Benito Juárez. Zuloaga dio el segundo paso, destituyó a Comonfort y asumió la presidencia él mismo. Comonfort logró liberar a Juárez de la prisión antes de que abandonara el país. Juárez huyó a Querétaro y se proclamó presidente de la República y formó un gabinete en el que Ocampo era su miembro más distinguido. Después del segundo golpe de fuerza de Zuloaga, algunos gobernadores estatales le reconocieron como presidente, otros se declararon en contra y algunos modificaron su postura original. Zuloaga, cumpliendo una promesa hecha a la Iglesia, anuló la ley Lerdo, por lo que la Iglesia recuperó la propiedad sobre sus bienes desmortizados, obligando a prestarles 1,5 millones de pesos. Restaurada por Juárez en 1867, la República Liberal duró hasta 1876, cuando el general Porfirio Díaz, un héroe de la patriótica guerra contra los franceses, destituyó al presidente civil Sebastián Lerdo, un hermano pequeño de Miguel Lerdo y el sucesor de Juárez una vez éste murió. Díaz construyó otra nueva con la que pudo retener el poder en sus manos durante 35 años. Dio una estabilidad considerable a México, finalmente provocó su caída en 1911, en lo que fue el primer episodio de la Revolución Mexicana.